Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero hablarles acerca de Dios y de su voluntad. La voluntad de Dios a veces la vemos como algo grande y sublime, algo que no podemos encontrar tan fácil. Pensamos que a veces la voluntad de Dios es algo que Él nos la muestra como con jeroglíficos, con símbolos y que es difícil de descubrir. Pero vamos a darnos cuenta que no es así de difícil. Es tan sencillo como ir a la palabra de Dios y allí vamos a conocer tres cosas de Dios. Asimismo, vamos a conocer a Dios mismo, sus propósitos y sus caminos. Entonces, vamos a ver varios ejemplos acerca de lo que Dios nos muestra acerca de sí mismo, sus propósitos y sus caminos. El primero es el ejemplo de Abraham. Y acompáñenme a Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Aquí presten mucha atención porque aquí Dios se va a dar a conocer a sí mismo. ¿Cómo se va a dar a conocer a Abraham? Mira lo que dice. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo primero que Dios le comunicó a Abraham? Que debía salir allí en Génesis capítulo 12, que iba a salir porque a partir de él iba a formar una gran nación, que lo iba a bendecir y que de un descendiente de él iba a traer bendición para todas las familias de la tierra. Pero pasó el tiempo y Abraham no tenía hijos. Pasan 24 años en este momento en Génesis 17 y no han engendrado un hijo. Dios se presenta a Abraham y se da a conocer como el Dios Todopoderoso. ¿Por qué Abraham tenía que conocer a Dios como el Dios Todopoderoso? ¿Saben por qué? Porque ya había pasado el límite humano para concebir un hijo. Su esposa era estéril, era abuelita, se le había ido su periodo menstrual, por lo tanto no podía concebir. Abraham ya era de casi 100 años. Dios lo llevó hasta ese límite para que pudieran conocer a Dios como un Dios todopoderoso, para que la fe de Abraham pudiera ser fortalecida con un Dios todopoderoso. ¿Qué tenían que hacer Abraham? Abraham y Sara tenían que creer lo que Dios había dicho de sí mismo. Tenían que creer y confiar en que Dios sí era todopoderoso. Lo segundo es que Dios les había prometido un hijo y tenían que creer inicialmente que Dios era todopoderoso, pero que Dios iba a hacer que su vientre de Sara pudiera concebir un hijo. Pero también ellos tenían que hacer algunos ajustes. Ellos tenían que ajustarse a lo que ya Dios les había dicho y mostrado de sí mismo, a lo que Dios podía hacer, dependiendo de cómo se había mostrado, pero ellos tenían que ajustarse y tenían que obedecer a Dios. Y aquí un secreto entre nosotros. Abraham y Sara, una manera de ajustarse era teniendo intimidad ellos dos. Ellos tenían que obedecer. Y ese hijo tenía que venir del fruto de ellos dos. Así que uno de los ajustes que tuvieron que hacer ellos es tener intimidad entre ellos para que Isaac pudiera venir. Ajustes, sí. Creyeron en Dios, sí. Confiaron en Dios y mostraron su obediencia. Pero solo cuando le obedecieron es que pudieron conocer verdaderamente que Dios era todopoderoso, que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Y en los devocionales anteriores vimos también ese evento, cuando posteriormente Dios le pide que lo sacrifique. Y la fe de Abraham estaba súper fortalecida porque Abraham creía, si Dios es todopoderoso, Él puede aún levantar de los muertos en el caso de que yo sacrifique a mi hijo en holocausto para Él. Dios se dio a conocer a Abraham como un Dios todopoderoso. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios se nos muestra en la palabra con diferentes características y atributos. ¿Saben por qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros tenemos que creer en lo que Él nos dice de cómo es Él. Y asimismo tenemos que confiar en lo que Él puede hacer en base a ese atributo o a esa cualidad que se nos presenta. Ahora, hemos visto, Dios se muestra a sí mismo y lo hizo con muchos personajes, solo quiero tocar el ejemplo de Abraham. Ahora vamos a ver que Dios presenta y da a conocer sus propósitos. Miremos el caso de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 13. Vemos todo el panorama súper oscuro de la población mundial, de la humanidad, sus pecados están llenos de violencia, sus pensamientos son malos, y Dios le dice a Noé y le cuenta un plan. Y le dice, he decidido el fin de todo ser. He decidido destruir la humanidad y todos los habitantes del planeta. Eso es los planes de Dios.
¿Y qué hace con los planes de Dios? Se los cuenta a Noé. Notemos que no está Dios acercándose y diciéndole, ay, Noé, ¿tú qué quieres hacer por mí? ¿Tú qué vas a hacer por mí? No se trata de nosotros. Cuando buscamos la voluntad de Dios no se trata de qué es qué es la voluntad de Dios para mi vida, sino Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus propósitos? Dios le contó los propósitos a Noé y asimismo le hizo una invitación a Noé, en medio de ese vínculo que tenían, una invitación a Noé para que él, le dice en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer y lea las características de el arca que tenía que hacer. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Primero nos muestra quién es Él en esencia, para que nosotros podamos ser fortalecidos en fe y confiar en Él. Segundo, nos muestra sus propósitos, sus caminos. No se trata de lo que tú quieras hacer por Dios, sino de cuáles son sus propósitos y cómo yo me puedo añadir y cumplir esos planes y esos propósitos de Dios. Uno pensaría entonces, wow, ¿qué pasa entonces con mis planes? ¿Qué pasa entonces con mis propósitos? Las cosas que yo quiero hacer. ¿Está mal el planear? No, de ninguna manera está mal el planear. De ninguna manera está mal el programarse. En estos tiempos de confinamiento nosotros teníamos muchos planes y queríamos hacer un montón de cosas y de actividades. Pero ¿qué pasó? Nuestros planes fueron cambiados y ahora tuvimos que hacer ajustes porque Dios cambió todo lo que estaba en el mundo planeado y gestado. Fútbol cancelado, Juegos Olímpicos cancelados, Mundiales cancelados, Copa América cancelado, todos los eventos deportivos cancelados, conciertos cancelados, reuniones en iglesias cancelados. Tenemos que hacer ajustes, sí, porque esto está dentro del marco de lo que es la voluntad de Dios. Pero pensamos a veces que Dios, cuando muestra su voluntad, es que te da todo el plan. Y este es todo mi plan. Daniel, este es todo mi plan. Juan Carlos, este es todo mi plan. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ya todo el plan? Nos vamos a creer autosuficientes y vamos a decir, ah, sí, yo me conduzco de esta manera, ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces no hay problema, ya no necesito a Dios y lo dejo a un lado. Pero la voluntad de Dios no es un plan general en que te va a dar un proyecto de vida de 5 años, de 10 años, no, no es de esa manera. La voluntad de Dios, ¿sabes cómo es? Día a día, minuto a minuto. La voluntad de Dios es paso a paso, caminando un paso a la vez. Dios no te va a comunicar toda su voluntad para ti, pero Dios sí te muestra quién es Él. Dios te va a comunicar cuáles son sus propósitos y yo me añado a lo que es su voluntad. La voluntad de Dios es de esa manera. La voluntad de Dios en ocasiones hay cortes que Él nos hace, interrupciones que tenemos, como por ejemplo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros no nos imaginamos hace 2 meses que estaríamos viéndonos a través de pantallas, haciendo reuniones virtuales? No, ni siquiera lo pensamos. Pero mira, vemos también a veces con los planes que nosotros tenemos, que Dios nos ha guiado, que queremos cumplir sus propósitos, a veces tenemos que ser sensibles y en esas interrupciones, pues también obedecerle. Entonces hemos visto que Dios se revela a sí mismo, que Dios nos muestra sus propósitos y lo tercero es que Dios también muestra sus caminos. ¿Para qué nos muestra Dios sus caminos? Para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. Aquí no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Entonces, la Biblia dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En ocasiones nosotros tenemos sueños, tenemos planes, tenemos deseos enormes y cosas grandes que queremos hacer por Dios. Pero no se trata de las cosas que yo quiero hacer, sino se trata es de qué es su voluntad, de cuáles son sus caminos. Podemos lograr el éxito con muchos de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestros propios pensamientos, pero lo mejor es cuando nos añadimos a los planes de Dios. Piensa por un momento y ubícate. Nuevo Testamento. Jesús, con una gran multitud a su alrededor, más de 5.000 personas, y llevan mucho tiempo escuchando los sermones de Jesús. Sus discípulos están ahí cerca y Jesús les dice algo, denles de comer. Y sus discípulos, uy, no tenemos nada, no tenemos plata para darle.
tanta gente, no conseguiremos comida para tanta gente. Lo único que tenemos son estos panes y estos peces. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Mostró también sus caminos. ¿Cómo lo hizo? Cuando Él les pregunta y les dice, bueno, denles ustedes de comer, ¿qué vamos a hacer con ellos? La idea de los discípulos y los planes de los discípulos que eran, no mandémoslos para las casas, que cada uno vaya para su casa. Pero cuando ellos entendieron cuál era el propósito y los caminos de Dios, en ese momento, ellos vieron obrar un milagro. Y de eso se trata. ¿Qué es lo que es el propósito de Dios en esto? ¿Qué es el camino de Dios en esto? Y no se trata de cuál es mi idea. Cuando yo dejo que Dios me muestre sus caminos y cumplo sus caminos, ahí me añado a sus propósitos y cumplo finalmente con sus propósitos. Todo esto para decir en un ejemplo práctico. La voluntad de Dios para ti hoy, ¿qué es? Mateo 28:19. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el propósito y ese es el plan de Dios. El camino también, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Si yo me dejo usar por Dios hoy para cumplir su voluntad, puedo conocerle. Tenemos maneras de comunicarnos y era como a dar a conocer el mensaje de salvación a través de una videollamada, a través de una llamada, a través de un estado en que la gente pueda generarse inquietud y yo pueda entablar una conversación y dar como a conocer el mensaje de salvación. Maneras las tenemos. Los propósitos de Dios, Él nos los muestra. ¿Cuál es su voluntad para Dios, para nosotros hoy? Ya la tenemos, ya la conocemos. Lee tu Biblia, por favor. Yo estoy leyendo la mía. Léela, porque ahí es donde conocemos quién es Dios, pero también cuáles son sus propósitos y cuáles también son sus caminos. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. Queremos pretender conocer la voluntad de Dios, pero si no leemos nuestra palabra, la palabra de Dios, pues no vamos a conocer absolutamente nada. Entonces la invitación es, y ya con lo que nosotros conocemos, que sabemos que la voluntad de Dios la estamos haciendo, la estamos cumpliendo hoy, es el gran desafío que nosotros tenemos, pero cuando hacemos todo a la manera de Dios, cumpliendo sus planes, cumpliendo sus propósitos y confiando en que es un Dios todopoderoso, un Dios sustentador, un Dios cuidador, pues ¿qué más tenemos? Tenemos toda la ayuda que podemos necesitar. Dios, gracias Padre por tu palabra, por este tiempo que nos das de meditar en ella, de poder conocer a través de tu palabra quién eres, cuáles son tus propósitos y cuáles son tus caminos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Amén. Chao chicos, hasta una próxima vez.